Muy buenas tardes, mis amigos, mis hermanos, mi gente bella, mi pueblo de Dios. Bendiciones a todos en esta gloriosa y hermosa tarde que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado, una tarde llena de su amor, de su bondad y de su misericordia. Querido amigo, querido hermano joven, hoy vamos a reflexionar el Santo Evangelio del día de hoy y vamos a hablar de una madre que va ante Jesús a hacerle una petición, va a pedirle por sus hijos. Y veamos lo que dice la palabra de Dios en el día de hoy, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al 28, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En eso se le acercó la esposa de Zebedeo, junto con sus dos hijos, Jacobo y Juan, y se arrodilló ante él. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Quiero que cuando establezcas tu reino, mis dos hijos se sienten junto a ti en el trono, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús le dijo, no sabes lo que estás pidiendo. Y volviéndose a Jacobo y a Juan, les dijo, ¿se creen ustedes capaces de beber del terrible vaso del que yo tengo que beber y de resistir el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Sí, respondieron, podemos. Pues a la verdad van a beber de mi vaso, les contestó Jesús, y van a bautizarse con mi bautismo, pero no tengo el derecho de decir quiénes se sentarán junto a mí. Mi Padre es el que lo determina. Los otros 10 discípulos se enojaron al enterarse de lo que Jacobo y Juan habían pedido. Pero Jesús los llamó y les dijo, en las naciones paganas, los reyes, los tiranos o cualquier funcionario está por encima de sus súbditos. Pero entre ustedes será completamente diferente. El que quiera ser grande debe servir a los demás, y el que quiera ocupar el primer lugar en la lista de honor debe ser esclavo de los demás. Recuerden que yo, el Hijo del Hombre, no vine para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Querido amigo, querido hermano joven, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que a través de este santo evangelio muchos de nuestros pecados sean perdonados. Amén. Así sea. Querido amigo, querido hermano, joven, hoy miramos que una madre va ante Jesús a pedir, a abogar por sus hijos, a pedirle a Jesús el mejor lugar para sus hijos, para que cuando se establezca, le dijo, cuando se establezca tu reino, que mis dos hijos estén contigo, uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Y Jesús que le dijo, mujer, eso no depende de mí, eso depende de mi Padre. Mi Padre es el que decide quién va a estar a la derecha y quién va a estar a la izquierda. Querido amigo, querido hermano, esta madre fue atrevida. Esta madre, como toda madre, no siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y esta madre quería lo mejor para sus hijos. ¿Y qué es lo que ella pedía? Quería que sus hijos ocuparan un lugar importante, que estuvieran sentados a uno a la derecha y uno a la izquierda, delante de Jesús. Pero aquí nos damos cuenta, querido amigo, querido hermano, que el que tiene la última palabra, como decimos terrenalmente, ¿no? Aquí es Dios. Jesús le dice, mujer, eso no depende de mí, eso depende de mi Padre.
de mi Padre depende quién va a estar a la derecha y quién va a estar a la izquierda. De mi Padre depende de que, incluso de que nosotros los salvemos. Aquí lo damos cuenta. Jesús les dijo, ¿se creen ustedes capaces de beber del terrible vaso del que yo tengo que beber? Y de resistir el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Sí respondieron, podemos. Y Jesús también les dijo, sí pueden. Pero, y van a bautizarse con mi bautismo, pero no tengo, le dijo Jesús, el derecho de decir quiénes se sentarán junto a mí. Mi Padre es el que lo determina. ¿Quién es el que determina si vamos a ser salvos? Es Dios. Y también la perseverancia. Jesús dice, el que persevera al final, ese se salvará. ¿Cuántos de nosotros, querido amigo, querido hermano, joven, no queremos tener el primer lugar en las cosas de Dios? ¿Cuántos de nosotros ahí andamos que queremos siempre ser los primeros en todo? Y miren lo que Jesús les dijo a los apóstoles, y me encantan las palabras de Jesús, me encanta cómo Jesús les dijo, porque muchas de las veces nosotros queremos los primeros lugares, queremos siempre el mejor puesto, la mejor posición, pero hay algo bien hermoso que Jesús les dijo a los apóstoles. Querido amigo, querido hermano joven, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros en las cosas de Dios siempre andamos buscando el primer puesto, el primer lugar, siempre andamos ahí. ¿Por qué? Porque muchas de las veces se nos va a subir la soberbia, porque muchas de las veces vamos a creer que ya lo sabemos todo y que merecemos un mejor puesto, una mejor posición, un mejor lugar. Pero no es así, porque el que tiene la última palabra, el que lo decide, si vamos a estar a la derecha o a la izquierda, o vamos a estar al frente gobernando, eso depende de Dios. Jesús le dijo a esta madre, le dijo a estos discípulos, ustedes podrán beber de mi copa y podrán ser bautizados igual que yo con el mismo bautismo, pero eso de sentarse a la derecha o a la izquierda, de tener un lugar importante conmigo, eso no depende de mí, eso lo determina mi Padre, dice Jesús. Y ahí las palabras de Cristo Jesús me gustan, que dice, en las naciones paganas los reyes, los tiranos o cualquier funcionario está por encima de sus súbditos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de nosotros somos esclavizados por estas personas que se creen importantes en el mundo. Son altos funcionarios que tienen el poder, que tienen la autoridad terrenal. Y nosotros somos esclavizados y vivimos esclavizados de ellos. ¿Cuántos de nosotros no dependemos de muchos patrones en el trabajo? Y tenemos que hacer lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque ellos tienen el derecho hasta de correrlos si nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo como ellos lo quieren. Por eso Cristo Jesús les dijo, en las naciones paganas los reyes, los tiranos o cualquier funcionario está por encima de sus súbditos, pero entre ustedes será completamente diferente. Querido amigo, querido hermano, en las cosas de Dios es muy diferente. En las cosas de Dios es otra manera de ver las cosas, es otra manera de pensar, es otra manera de actuar. En las cosas mundanas sí, el que tiene el poder y tiene la autoridad, ese pisa a todo mundo, ese está, porque tiene el poder y tiene la autoridad, él se cree superior que cualquier persona. Pero en las cosas de Dios es muy diferente, les dijo Cristo Jesús. Pero entre ustedes será completamente diferente. El que quiera ser grande debe servir a los demás. Aquí está la clave.
Y el que quiera ocupar el primer lugar en la lista de honor debe ser esclavo de los demás. Recuerden que yo, el Hijo del Hombre, no vine para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Aquí está la clave, querido amigo, querido hermano. Aquí está la clave del cristiano. Aquí está el éxito para el cristiano. Querido amigo, querido hermano, dejemos en las cosas de Dios de andar buscando puestos, de quererlos sentir importantes. No, querido amigo, el único importante es Cristo Jesús. Por eso Él le dice: el que quiera ser el primero entre ustedes, que empiece a servir a los demás. El que quiera ser grande debe servir a los demás, y el que quiera ocupar el primer lugar en la lista de honor debe ser esclavo de los demás, dice el Señor. Querido amigo, querido hermano, si tú quieres ser grande en la vida, ponte al servicio de los demás, ponte a trabajar con los demás. No busques ser importante en esta vida, en este mundo. Hay que ser importantes, pero ganando almas para Cristo Jesús. Querido amigo, querido hermano, trabajemos en la viña del Señor. No hay que llevar una vida esclavizada en este mundo, esclavizada en los poderes, en las riquezas materiales de este mundo. Hay que empezar a vivir a vivir en espíritu y en verdad, y someterlos a la palabra. El que quiera ser grande, que empiece a servir a los demás, dice el Señor. Y el que quiera ser importante, que se haga esclavo de los demás, dice Cristo Jesús. Si yo, el Hijo del Hombre, dice, no vine para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Es cierto, querido amigo, querido hermano, Cristo Jesús no se sintió importante cuando vino a la tierra, cuando anduvo en este mundo. Cristo Jesús fue el hombre más humilde y más sencillo. Fue un hombre que se entregó totalmente, que entregó su vida totalmente por la humanidad. Él no vino a que le sirvieran, Él vino a servir, y a servir de una manera, querido amigo, querido hermano, que se entregó totalmente. Y no solo se entregó al servicio, entregó su vida por cada uno de nosotros. Derramó su sangre en la cruz del Calvario, querido amigo, querido hermano, por amor. Cristo Jesús se entregó totalmente por amor. Por eso Él dice: el que quiera ser grande, el que quiera ser primero, que empiece a servir a los demás. El que se crea importante, que se haga esclavo de los demás. Si yo, el Hijo del Hombre, no vine a que me sirvieran, vine a servir y vine a dar la vida por la humanidad. Querido amigo, querido hermano, si tú quieres ser grande, humíllate, empieza a servir a los demás. No te sientas importante en esta vida, porque no somos. Aquí el único importante, querido amigo, querido hermano, es Cristo Jesús. Esta madre, la esposa de Zebedeo, va con Jesús a pedir el primer lugar por sus hijos. Imagínate, ella se adelantó, y los discípulos, los apóstoles, los demás apóstoles, se molestaron, se indignaron, se enojaron, y tenían la razón. Pero Jesús les dijo claramente: entre ustedes es muy diferente. El que quiera servir, el que quiera ser grande entre ustedes, que piense a servir a los demás. Y el que quiera ser importante, que se esclavice sirviendo, que se haga esclavo de los demás, dice el Señor. Si yo, el Hijo del Hombre, no vine a que me sirvieran, vine a servir y a dar la vida por los demás.
Hay que empezar, querido amigo, querido hermano, a ser humildes delante de los demás. Porque en la humildad, ahí vamos a ver el poder de Dios derramarse. Yo no sé cuántos de nosotros queremos ser importantes. Ya somos importantes, querido amigo, querido hermano. Tú eres importante para Dios. Tú eres hermoso para Dios. Cristo Jesús. Eres tan importante para Cristo Jesús que Él entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a mí. Él entregó su vida, Él derramó su sangre porque somos importantes. No hay que andar buscando puestos, querido amigo, querido hermano. Mejor hay que ser humilde y empecemos a trabajar con humildad, con amor, con entrega, con fe, con esfuerzo. Esforcémonos cada día a dar lo mejor de nosotros. Y ponerlos al servicio de los demás. Porque Cristo Jesús es bien claro y les dijo a los apóstoles, les dijo a los discípulos, entre ustedes es muy diferente. En el mundo, el que tiene el poder, el que tiene la autoridad, él tiene el control de todo. Pero entre ustedes, el que quiera ser grande, que empiece a servir a los demás. Y el que quiera ser importante, que sea esclavo de los demás. Si Cristo Jesús, mi amigo, mi hermano, entregó su vida. Si Cristo Jesús se hizo esclavo. Él vino a servir, Él no vino a que le sirvieran, Él vino a servir. Él vino a servir, Él vino, se despojó de todo, se despojó de su realeza de rey, porque Él era un rey. Se despojó de sus bienes, de su riqueza, de sus lujos. Él hubiera podido tener todo lo que Él quería, pero no fue así. ¿Por qué? Porque de ahí Él nos enseña a ser humilde. Él nos enseña que es más importante servir, que es más importante dar sin esperar nada a cambio. Cristo Jesús se entregó totalmente, se dio totalmente, dio el mejor servicio, instruyendo a la gente, enseñando a la gente, llevando el mensaje de salvación, de restauración, llevando el mensaje que cambia, que transforma y libera, sanando a los enfermos, devolviéndole la vida a los que ya los muertos resucitaban, los cojos caminaban, los ciegos miraban. Era un tiempo de gracia el que se vivía. Cristo Jesús no vino a que le sirvieran, Él vino a servir. Él vino a dar su vida, a entregar su vida por amor a nosotros, mi amigo, mi hermano. Él se entregó todo, lo dio todo, derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti, a mí, en la cruz del Calvario. Por eso no busquemos puestos importantes en las cosas de Dios. Esta madre va, pero ella
Va porque toda madre, todo padre quiere lo mejor para sus hijos. Ella va a pedirle un lugar a Jesús por sus hijos. Pero Cristo, ¿qué le dijo? Mujer, eso no depende de mí. Eso no está en mi mano. Eso no te lo puedo, no puedo ofrecértelo, porque no está en mi mano. Eso depende de mi Padre. Por eso Cristo Jesús les dijo, entre ustedes va a ser muy diferentes. El que quiera ser grande, que empiece a servir a los demás, y el que quiera ser importante, que sea esclavo de los demás. Así que, querido amigo, querido hermano, aquí estamos en la ciudad de Santa Mónica. Aquí estamos enfrente de la playa de Santa Mónica, aquí en Los Ángeles, California. Y desde aquí estamos compartiendo la bendita palabra. Este es el evangelio del día de hoy, donde esta madre va con Jesús y pide el mejor lugar para sus hijos. Y el mejor lugar, querido amigo, querido hermano, es poniéndolos al servicio de los demás. Por eso Jesús les dijo, el que quiera ser grande, que empiece a servir a los demás. Y el que quiera ser importante, que se haga esclavo de los demás. Recuerden que yo, el Hijo del Hombre, no vine para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Cristo Jesús no vino a que le sirvieran. Él vino a servir y a dar su vida por nuestra salvación, por nuestro rescate. ¿Por qué? Porque estábamos apartados de la gracia de Dios, enemistados con sus padres por el pecado de nuestros padres espirituales. Pero Jesús vino a redimirnos, a darnos vida nueva, a darnos la esperanza, a darnos la salvación. Y ahora, gracias a Cristo Jesús, tenemos entrada en el cielo. Y por fe te lo digo, que hay una esperanza y una vida eterna para nosotros. Amén. Así que, mi amigo, mi hermano, joven, bendiciones a todos. Cuídense, que la paz del Señor y el amor de María Santísima quede con cada uno de ustedes. Y no se les olvide, hagan el bien y no miren a quién. Y quedamos bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones, cuídense. Bye bye.